El conjunto de lecturas de esta mañana, de este último domingo antes del comienzo de la Cuaresma, es ideal precisamente para el comienzo de la Cuaresma, porque son lecturas fuertes y son lecturas que nos interpelan enormemente. Aparecen tanto en la primera como en el Evangelio el tema de la lepra, leprosos, leprosorios, y aparece el tema de la exclusión, el tema del aislamiento, y aparece el tema de la sanación. Es un conjunto de imágenes muy fuertes que nos retan y nos invitan a algo mucho más profundo. Lepras, leprosos, colonias de leprosos, la exclusión y el aislamiento y la sanación. La primera lectura tomada del libro del Levítico nos presenta las instrucciones que Moisés le da al pueblo de Israel cuando se enfrentara a un leproso, a una persona infectada por lepra. Y hay tres instrucciones, curiosamente en el texto en español no aparece la tercera, sí aparece, traducido un poquito diferente, pero es básicamente lo mismo. La primera instrucción era que la persona con lepra tenía que andar con ropa descosida. Y la razón era muy sencilla. Tenía que demostrar visiblemente las lesiones de la lepra. La gente tenía de lejos ver que su cuerpo estaba lesionado por la lepra. Por lo tanto, la ropa tenía que ser descosida o abierta. La segunda instrucción es que la cabeza tenía que andar descubierta. Tenía que enseñar también el cabello sucio y el cabello también y la cabeza dañada también, no se la podía cubrir. Y la tercera instrucción era que se tenía que tapar la boca. El aliento lo consideraban aliento contaminado y por lo tanto contaminante también. ¿Por qué estas tres instrucciones? Ropa descosida para que se vean las lesiones de la lepra, la cabeza descubierta para que se vea el cabello sucio, despeinado, y por qué taparse la boca para taparse el aliento. El leproso no tenía que comunicar solamente a través de estas tres instrucciones desde lejos, no solamente tenía que comunicar la información estoy enfermo de lepra. El leproso tenía que comunicar algo aún más serio y era comunicar su impureza, por eso su cuerpo tenía que lucir bien dañado, bien sucio, bien desencajado, porque tenía que comunicar impureza, no solamente impureza física, era la impureza ritual. Una persona que entraba en contacto con un leproso y con muchas otras enfermedades, incluso con un cadáver, esa persona quedaba contaminada ritualmente, significaba que ya no podía asistir al templo, ya no podía asistir a la sinagoga. Había algo que la otra persona le había pegado, por así decirlo, y ya esa persona quedaba totalmente también separada y tenía que entrar en unos procesos largos de purificación ritual que le permitía de nuevo integrarse a la comunidad. Porque la impureza ritual era la impureza de la persona enferma que llevaba esa impureza por dentro y su impureza interior, su pecado o pecados, eran expresados a través de las enfermedades y la lepra definitivamente era una de las enfermedades más conectada al castigo y más conectada al pecado. Por lo tanto, una de las instrucciones que yo no mencioné todavía es que la persona tenía que acercarse a cualquier población y desde lejos tenía que empezar a gritar ya, estoy contaminado, estoy contaminada, soy impuro, para que todo el mundo alrededor saliera corriendo. ¿Te imaginas tú vivir tu vida así? Ir gritando a todo el mundo al que tú te acerques o se fuese a acercar a ti o a mí, empezar a gritar, soy impuro, estoy contaminado. Por lo tanto, la última instrucción para mí es la más dolorosa y la más difícil. La última instrucción en Moisés dice
que la persona impura, contaminada por lepra, tenía que vivir sola fuera del campamento. Tenía que separarse por completo de su familia, de los amigos, de la comunidad, de la sinagoga, del templo, y por lo tanto vivir también totalmente alejada de la posibilidad de la gracia y de la salvación de Dios. Gente, esto era una vida infernal. Esto era la vida de un infierno. Que el leproso o la leprosa tenían que vivir totalmente solos, se agrupaban en colonias de leprosos y tenían que salir fuera, y cuando salían fuera ir gritándole a todo el mundo su impureza y su contaminación y expresarlo hasta físicamente. Nosotros no estamos muy familiarizados con la lepra. Imagino que la mayoría de nosotros nunca hemos conocido a un leproso. Yo nunca he conocido a una persona con lepra. Solamente conozco una persona que su papá agarró lepra, y ella todavía cuenta que recuerda perfectamente tener 10 años, esto fue en Cuba, irse de un batey a otro batey. Básicamente, aquellos que conocen un poco la palabra batey saben lo que es, son caseríos. Y finalmente llegaron a un lugar donde había una tía lejana que les dejaba la comida fuera de la casa. Esa señora tiene hoy 90 años y te cuenta esta historia de hace 80 años, todavía muy viva. Y recordar ella el terror, el pánico, el rechazo, el aislamiento que su familia vivió porque el papá de ella tenía lepra. Los leprosorios siempre ha sido históricamente, y lo siguen siendo en muchos lugares alejados, separados de los pueblos, distanciados de la gente y difícil de llegar a esos lugares. Hace una semana nosotros celebramos la fiesta de una santa muy poco conocida. Su canonización y su historia ha pasado sin pena ni gloria, y ella estará muy contenta porque siempre vivió así. Santa Marianne Coppe. ¿La conocen? No, la que la conocen es por mí, pero nadie conoce a Santa Marianne Coppe. Santa Marianne Coppe fue canonizada hace unos cuantos años nada más. Es una religiosa franciscana de Syracuse, de New York. Vivió la gran parte de su vida adulta como religiosa en la isla de Molokai, la colonia leprosa famosa de Hawái. Molokai no es famosa por Mary Coppe y las franciscanas. Molokai es famosa por ¿quién? El padre Damián de Molokai. Es el que lo conoce casi todo el mundo. Marianne Coppe llegó a la isla de Molokai casi por accidente. La habían invitado a abrir un hospital en la isla de Hawái, las Islas Grandes, y el obispo eventualmente le pidió si ella y las hermanas podían irse a ayudar al padre Damián a la isla de Molokai, donde había una colonia de leprosos. El padre Damián había llegado en el 1873 y a los 6 años de estar en Molokai se contagió de lepra y murió 16 años más tarde. Mary Coppe y las hermanas nunca se contagiaron de lepras, y básicamente fueron las que dirigieron el leprosorio de Molokai hasta que ella murió. Todavía las hermanas quedan allí. Estuve leyendo un poco la historia del leprosorio. Lo abrieron en el 1866, incluso llegar hoy a Molokai cuesta mucho trabajo. Fueron 12 leprosos los primeros en llegar, y 40 años más tarde en Molokai habían 5.800 leprosos. Era una isla pequeñita, básicamente la isla entera es un leprosorio. Allí estuvo ella y Damián y muchísimas otras personas, y básicamente dieron su vida y murieron en Molokai atendiendo y cuidando a los leprosos. Familias completas, abrieron las escuelitas, todavía funcionan para niños con lepras, niños de familias con lepra.
Y me puse a buscar también, curiosamente, un leprosorio del que yo siempre he escuchado desde niño en Cuba, que era el famoso Rincón. Aquellos que son cubanos conocen el Rincón. Es un leprosorio en las afueras de La Habana. Lo que descubrí algo muy curioso, yo pensé que el Rincón era reciente y realmente el lugar es reciente, 1917. Pero el primer leprosorio se abrió en el siglo XVI, un hospital, el Real Hospital de San Lázaro, 1600 y pico. De hospital nada, era una choza, Y era real porque la corona es la que aprobaba la construcción de estos centros en las colonias. Y la historia es fascinante porque el Real Hospital de San Lázaro en La Habana tuvo que irse moviendo de sitio en sitio en 400 años porque donde quiera que plantaban a los pocos meses querían quemarlos los vecinos. Y tenían que recoger los leprosos y mudarse hasta que en el 1917 hay una donación de una finca, un lugar que se llama El Rincón, ya el nombre lo dice todo, El Rincón, y allí está todavía funcionando el leprosorio de San Lázaro. Fue atendido hasta hace unos meses por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, más de 100 años esas mujeres cuidando leprosos. Yo me hice una pregunta, gente. ¿Qué hace que un hombre como Damián, un sacerdote de los Sagrados Corazones belga, que en el 1800, ¿qué año llegó a Molokai? 73, atraviese el mundo entero porque había que cruzar el Atlántico, dar la vuelta y aterrizar en mitad del Pacífico? ¿Qué hace que este hombre haga eso? ¿Qué hace que una mujer como Marianne Coppe, en su convento y en su comunidad estable en Syracuse, New York, construyendo pequeños centros de salud en los 1800 y pico, algo muy sencillo, con un grupo de mujeres se montaran en un tren, atravesaran todos los Estados Unidos, agarraran un barco en San Francisco y llegaran a mitad del Pacífico? ¿Qué hace que cientos de mujeres y hombres en la historia del Real Leprosorio de San Lázaro en Cuba se dediquen día y noche a lavar heridas, a enterrar muertos de leprosos? ¿Qué hace que gente haga estas cosas? Me puse a pensar. Dije, esta gente son profetas contemplativos o contemplativos profetas. Y dije, ¿qué cosa es un profeta contemplativo o un contemplativo profeta realmente? Y es que esta gente fueron capaces y estuvieron dispuestos a ir muy profundamente, meterse en el fondo de ese misterio humano y divino que se llama Jesús de Nazaret. Y descubrir a Jesús no desde afuera, descubrir a Jesús desde adentro del misterio que es Jesús, y por eso son contemplativos. No descubrir una persona de una información que te dan, no descubrir un credo, no descubrir un dogma, no descubrir a un personaje hablando hoy en YouTube babosadas, sino meterse por dentro, a navegar por dentro de la persona de Jesús de Nazaret, misterio infinito de Dios y de lo humano. Y por eso fueron almas contemplativas, por eso no miraban desde afuera, sino que miraban desde adentro a Jesús. Fueron capaces de ir descubriendo lo que Jesús veía, y fueron capaces de sentir lo que Jesús sentía, y fueron capaces de vibrar con el corazón propio de Jesús, y por lo tanto de responder con las acciones y con la voluntad de Jesús. Por eso eran contemplativos profetas, porque descubrieron que para Jesús de Nazaret no había absolutamente nadie que fuera impuro e indigno, que para Jesús de Nazaret nadie tenía que vivir aislado y en exclusión, que para Jesús de Nazaret a nadie se le negaba una bendición y un abrazo. Entendieron perfectamente que para Jesús de Nazaret no hay nadie que no sea amado
y que no sea recibida y que no sea abrazada por el Padre. Entendieron que para Jesús de Nazaret, porque lo vieron con los ojos de Jesús y vieron a Jesús por dentro, que Jesús entendía perfectamente que para sanar un cuerpo, sanar una mente, sanar un alma, había que abrazar y había que tocar con las manos desnudas. Eso lo entendieron los profetas místicos, que para llegar al corazón de alguien había que tocarlo. Lean de nuevo el Evangelio, miremos este texto. Se acerca un leproso a Jesús. ¿Qué vio este leproso en la persona de Jesús que se atreve a acercarse? No va gritando, soy impuro, no va gritando contagio, se acerca y es capaz de hablarle de cerca para que Jesús lo escuche. Por lo tanto, se tiene que haber destapado, ¿qué gente? La boca. Y le dijo a Jesús, si tú quieres, puedes curarme. Curiosamente, la traducción en inglés es diferente y se acerca más al original. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Me puedes volver a ser puro. Me puedes hacer una persona que no me acusen de ser una persona contaminante. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Sí quiero, tajante. Jesús no piensa, Jesús no duda. Jesús no le entrega un cuestionario con un bolígrafo, le dice, conteste las 50 páginas. Cuando uno va al médico, ¿qué te dan? Las 50 páginas, ¿verdad? A llenar, lo mismo. Cada vez que vas tienes que llenar lo mismo. Jesús no presenta un cuestionario. Jesús no le pregunta absolutamente nada. Jesús simplemente, sin miedo ninguno al contagio, ni a la crítica, ni a la murmuración de los fariseos que siempre estaban taca, Jesús simplemente extiende la mano y le dice, sí quiero, quedas limpio. ¡Qué maravilla, ¡Qué maravilla! Jesús es el puro amor de Dios. Jesús es el que abraza, Jesús es el que reintegra a esta persona de nuevo a su familia, a su comunidad, a su pueblo, a su sinagoga. Jesús básicamente le dice a este hombre y te dice a ti, a mí esta mañana, tú eres amado, tú eres amada, tú no eres un monstruo, tú eres un hijo y una hija de mi Padre. Y te dice a ti, a mí, como le dijo al leproso, tú eres mi hermano y mi hermana. Por eso quizás ahora empecemos a entender un poquito a Damián de Molokai, a Marián Cope, a las hijas de la Caridad del Rincón y a miles y miles de hombres y mujeres en la historia de nuestra iglesia que han sido capaces de ver a Jesús desde adentro. Gente, nos quedan 3 días para la Cuaresma. 3 días, si contamos hoy. Hablaremos de limosna, de ayuno y de oración. Creo que un buen comienzo, el precomienzo hoy domingo de la Cuaresma es decirle a Jesús, quiero que me metas dentro de ti. No solamente quiero ir a ti, quiero meterme dentro de ti. Quiero ver lo que tú viste, quiero oír lo que oíste, quiero sentir lo que sentiste. Y quiero, Señor, hacer lo que hiciste. Para eso, gente, tenemos que dejar afuera muchos prejuicios, muchos miedos, muchas dudas, muchas condiciones. Se llama morir a uno mismo. Y eso cuesta. Cuesta mucho morir a uno mismo. Creo que podemos tener una Cuaresma maravillosa si comenzamos pidiendo esto. Señor, méteme dentro de ti para entender la vida, el mundo, la fe y la iglesia como tú la ves y tú lo entiendes. No desde afuera, sino desde adentro. Y entonces creo que sí, de verdad comenzaremos a extender la mano y en el nombre de Jesús también amar
y sanar. Señor, métenos dentro de ti para finalmente llegar a entenderte.